Estás escuchando Eva Podcast, una serie especial realizada en colaboración con Crónicas de Moda. Espacio Buenos Aires celebra 30 años de aprendizaje y junto a la redacción invita a la escucha atenta de conversaciones relevantes alrededor del diseño, la sostenibilidad y la innovación. Soy Celeste Nacimbera, periodista a cargo de Crónicas de Moda y docente en Espacio Buenos Aires. Seré su anfitriona en los 3 episodios que pensamos para potenciar diálogos creativos tanto a nivel nacional como regional. En esta emisión nos van a acompañar Catalina Marín, de WGCN, Camila Strasnoy, de Mate House, y Emanuel Pan, del Plan Nacional de Diseño. De manera colectiva y en línea desde 3 ciudades diferentes, vamos a indagar sobre el estado actual del mercado, la capacidad de detectar relatos emergentes y proyectar futuros posibles. Catalina, Camila y Emanuel, bienvenidas y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Eva Podcast. Si les parece, podemos empezar con una breve presentación. Cata, ¿querés empezar? Sí, gracias. Hola, primero muchas gracias por esta invitación. Es un honor hacer parte de esta conversación y celebración de los 30 años del Instituto. Como ya mencionaron, mi nombre es Catalina Marín. Yo estoy formada como diseñadora industrial, hice un énfasis en moda. He trabajado desde la parte de textil, más, digamos, productiva y de diseño comercial en moda. Y ya voy a cumplir 15 años en WGCN. Como gerente de cuentas en Latinoamérica y también participo como consultora de tendencias para diferentes categorías más allá de la moda, como interiores, belleza, alimentos y bebidas y tecnología. Y bueno, todo este camino me ha permitido experimentar mucho todo el proceso creativo y entender a profundidad el impacto de las tendencias en estos procesos. Muy interesante. Bueno, yo soy Manuel Pan, soy el coordinador del Plan Nacional de Diseño, que es un área del Ministerio de Economía de la Nación acá en Argentina, que se dedica a concientizar a empresas locales, sobre todo pequeñas y medianas empresas, sobre el valor del diseño estratégico. Bueno, también tengo una formación similar a la de las chicas en relación a lo que es sociología del diseño en algún momento de la carrera, y en este camino de asesorar a las empresas del sector público surgió el interés sobre las tendencias sociales y realicé una especialización en sociología del diseño en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y bueno, y actualmente coordino el Plan Nacional de Diseño y el sello de Buen Diseño Argentino, entre otras herramientas que tienen que ver con el abordaje de las políticas públicas con el diseño estratégico como camino, ¿no? Muchas gracias, Emma, bienvenido. Cami, ¿querés hacer tu presentación? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta volver a compartir con ustedes y conectarme con Argentina. Yo soy argentina de Buenos Aires, pero ya van a ser 10 años que estoy radicada en Estados Unidos. Mi carrera tiene que ver también un poco con lo de la gente que nos acompaña acá, de Manuel y Catalina. Yo soy diseñadora de indumentaria textil, fue mi primera carrera, mi primer trabajo. Pasé por ese lugar, después hice una maestría en investigación de tendencias, trabajé en empresas como Trendwatching, enfocándome en eso, me enamoré de esa parte. Hice un paso por el mundo editorial también, con distintas revistas a nivel internacional. Y por demanda del mercado, un día y sin querer empecé una consultora de marcas. Trabajamos con marcas, al principio eran marcas emergentes y más pequeñas, llevándolas al mundo internacional. Cada vez hoy los clientes son más grandes y ya no puedo decir que trabajamos con pequeñas marcas, sino con marcas bastante más grandes, ayudándolas desde lo que tiene que ver de tendencias de consumo y tendencias de industria, desarrollo de producto, merchandising, campañas de comunicación, posicionamiento y ventas. Y la segunda empresa, también un poco más nueva, Inquire, tiene que ver con educación. En este proceso me empezaron a llamar de varios lugares. Yo ya era profesora de Instituto Marangoni en Miami, en la maestría. Daba clases en IED Barcelona, me invitaban en las maestrías de tendencias y tal, y también por demanda del mercado se hicieron proyectos muy grandes con empresas como SEA Brasil, me tocó entrenar 170 diseñadores, creo. Estamos con proyectos de ese volumen y me di cuenta que también había una demanda por esos servicios. Una empresa mucho más nueva que Mate House, pero también generé eso y bueno, estoy acá para conversar un rato con ustedes y ver qué pasa en distintos lados del mundo. Me parece muy rico también las visiones de distintos países, ciudades y experiencias.
Muchas gracias Catalina, muchas gracias Camila y muchas gracias Emanuel por su presentación. La idea es justamente que nos ayuden desde sus recorridos profesionales un poco a pensar sobre todos los cambios que hemos realizado en los últimos años. Justamente la próxima pregunta era ¿de qué manera ustedes detectan que se han desarrollado, se han modificado las industrias creativas después de varios años con una crisis sanitaria y una reincorporación progresiva, ya por suerte definitiva, pero ya estamos en un escenario post-pandemia? Entonces, ¿qué cambios, qué situaciones ustedes analizan que se han modificado justamente para poder entender en qué escenarios se están desarrollando las industrias después de 2 años y medio de tanta transformación? Yo hablo por aquí. Bueno, nosotros en WGCN tenemos siempre como un tema de analizar los pilares, ¿no?, que están ahí afuera, y uno de ellos es la creatividad. Y ese impulsor de la creatividad, lo que hemos visto es que después de esas limitaciones de la pandemia, ha motivado sobre todo, digamos, a las personas, a las marcas, a que activen su pensamiento creativo, lo que ha generado nuevas ideas y productos, servicios en general. Hemos visto que al estar, digamos, con esas limitaciones, como que ese tema de la recursividad surge, y hemos visto que según el índice de innovación global en 2021, esa innovación, digamos, creció en varios sectores durante la crisis del COVID. Y de ahí, por ejemplo, uno habla de la flexibilización del trabajo, como muchas personas dicen, bueno, yo me voy a ir a crear mi propia empresa. Entonces vemos que todo ese lugar es muy interesante porque incluso leía que en Argentina, ¿no? En poco de más de 2 años se triplicó la cantidad de pymes registradas en el país. Entonces, lo que vemos es que hay un renacimiento creativo, se le está dando un valor, digamos, a esa transformación que puede hacer la creatividad, y vemos como 2 mentalidades fundamentales. Uno, la gente va a buscar nuevas oportunidades, es decir, como dicen, la generación Z es la generación emprendedora, pero creo que esto es transversal a muchas otras generaciones, es esa necesidad de poner primero la calidad de vida, y eso, digamos, trae pues como un tema, un fenómeno importante ahí. Y el segundo es que los consumidores o las personas van a utilizar esa resiliencia creativa como herramienta para hacer frente y adaptarse a estas transformaciones, a los eventos disruptivos, porque lo que vemos es que el mundo, digamos, va a estar dominado por como la incertidumbre en general. O sea, ese mundo estable, tranquilo, con unos códigos muy tradicionales, está en un momento en el que se está rompiendo esa caja, que la pandemia lo acelera, pero vemos eso, que hay como un lugar donde en esa transición, esa resiliencia creativa va a ser, digamos, fundamental para las personas y para las compañías. Cami, ¿nos querés contar un poco qué horizontes o qué escenarios fuiste decodificando? Sí, bueno, primero adhiero mucho de lo que ya se dijo recién. Sumo a esto que uno de los cambios a nivel creativo que yo vi que afectó como resultado de la pandemia y durante fue la digitalización de todo. Yo creo que hoy se habla mucho, por ejemplo, de moda digital y no lo veo tan aplicado a la práctica a nivel consumo, sobre todo cuando vemos que Meta, la marca en la que creó Facebook bueno, que ahora Facebook se llama Meta, pero fue ese universo digital que crearon para poder conectar la moda con el mundo digital. Se enfrentó a una realidad que no era la que proyectaban y vemos que eso no afecta tanto, pero yo veo mucho la digitalización en clientes, la usan mucho para desarrollo de muestras. Yo sé que la sostenibilidad es algo interesante y yo veo eso, como la aplicación de la digitalización en el hoy y ahora es eso. Después podemos hablar del futuro, pero bueno. Pero lo que yo sí creo, si bien estoy de acuerdo que hay resiliencia y hay creatividad y todo ello, hoy hubo mucha volatilidad. Ahí estamos en un mercado muy volátil. Yo estoy en Estados Unidos, estamos en una recesión. Yo ya veo todos los reportes de consumo, cómo todo eso afectó. Entonces yo veo la creatividad atravesada por una volatilidad de la cadena de suministros tremenda, que nos está afectando mucho. O sea, yo trabajo con clientes en el día a día en generar producto, desarrollar producto, ponerlo en tiendas. Es un desastre.
telas, producción, un desastre. Hay una recesión, por lo cual hay mucho miedo a proponer creativamente porque las ventas se ven afectadas y la gente tiene que mantener su negocio. Y todo esto está afectando un poco la creatividad y el humor en lo creativo. Yo hablo sobre todo de Estados Unidos, pero también venimos de semanas de la moda que, en mi opinión, fueron un poco decepcionantes en puestas creativas. No fue las épocas de oro a las que capaz algunos estuvimos expuestos en otros momentos, porque hay mucho miedo, porque obviamente económicamente el mundo está mal, además hay una guerra en el medio de todo esto que genera precios de logística, shipping y logística mucho más caros, entonces hay mucha presión. Entonces hoy los creativos terminan a veces siendo, lamentablemente, pero para ser realistas, yo a veces vengo con esta mirada muy real de mi mundo de todos los días, terminan siendo estas marionetas de los directores comerciales y de marketing que tienen que quedarse un poco apretados en su creatividad para poder generar los ingresos y que la planilla Excel del Profit and Loss a fin de año les dé. Entonces, pero también, obviamente, yo siempre digo que para toda tendencia hay una contratendencia y sí, también estamos en un boom de innovación, de creatividad, como Catalina dijo, para mí las dos cosas son realidades que conviven, no estoy diciendo que eso tampoco está pasando. Es bastante similar también al mercado argentino, en el cual, digamos, post pandemia ya veníamos de una crisis económica, se agudizó, y también hay una idea de responder creativamente y resistir un poco, como marcaba Cata, de la misma manera de que por supuesto hay una situación de estrés y una economía muy volátil, entonces hace sentido a nivel internacional, a nivel regional, pero también seguramente hace mucho sentido a las personas que nos están escuchando desde Argentina. Perdón, Teles, que yo quiero agregar ahí que igual en Argentina, que debe ser la mayor audiencia, son mucho más resilientes y ágiles, y en Latinoamérica en general a una crisis. Acá en Estados Unidos hay un 8% de inflación y la gente está desesperada, y eso en Argentina suena absurdo, pero bueno, es importante para mí anclar como eso, o sea, acá esas situaciones crean una crisis que a mí me encanta Argentina porque yo vi la creatividad y la resiliencia y cómo siempre se adaptan, y a mí me impresiona lo espectacular que es las puestas creativas y cómo manejan la crisis con una resiliencia y un músculo para manejar eso que en otros países no hay en comparación. Quería sumar eso. Sí. No, está perfecto, porque justamente el diseño de autor en la Argentina, o el concepto de diseño de autor en la Argentina en indumentaria, surge de una de nuestras últimas crisis económicas más importantes, que es la del 2001. Sí, yo ahí también quería comentar que como yo trabajo con diferentes países de la región, tipo, tú hablas con alguien de Venezuela sobre costo de vida, sobre inflación, sobre todas estas cosas de las que están hablando del Reino Unido, en Estados Unidos, es como, oye, llevo 10 años aquí sudando y aprendí a conseguir mis suministros y a cómo moverme rápido para poder responder con producto. Argentina igual, como decía Cami, entonces creo que es eso, que hay unos contextos que para nosotros no son tan nuevos, son igual retadores todo el tiempo, pero hemos aprendido a ser cada vez más flexibles y más ágiles, y también he sido testigo de cómo algunas personas visionarias lograron rearmar su cadena de suministro de una manera más cercana y local, no dependiendo solo de Asia, de pronto trayendo cosas de México, Colombia, ¿no? Como rearmando un poco su cadena de suministro. En ese sentido, a mí me gustaría aportar, desde lo que veo del ámbito público, que efectivamente, cuando nosotros leemos a veces en notas que se habla de títulos como diseño en la emergencia, algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Argentina o Venezuela, como mencionaba Catalina, siempre hacen diseño de emergencia. Hace 10, 15 años que estamos haciendo diseño de emergencia, y también, como decía Camila, el diseño es como la variable de ajuste, parece siempre, ¿no? Ahí es donde se recorta primero, en los ámbitos de creatividad. Cuando si uno observa el derrotero de las naciones internacionales que sostienen gran parte de su economía alrededor de los intangibles y del valor, con el diseño como estrategia, como por ejemplo Francia, al contrario, es un asunto de Estado sostener estas industrias, y nunca se ajusta por ahí, no se ajusta por otro lugar. Digo, por ahí tenemos a los chalecos amarillos en las calles, que son los del ámbito duro de la producción, reclamando mejoras, pero todo lo que tiene que ver con lo comunicacional y el diseño se mantiene fuerte, porque hace muchos siglos, diría, que se entendió que el aporte que tiene que brindar ese país va por ese lugar, ¿no? Y es interesante ver cómo se recupera mucho del valor de los servicios de diseño que tiene que brindar Argentina a nivel global, a partir de que el escenario
escenario internacional se ve expuesto, como decía Catalina, a la incertidumbre. Creo que ese es el gran título de los años que se vienen. Y si uno hace una lectura de noticias que no tienen que ver únicamente con el universo del diseño, sino que tienen que ver con política internacional, economía, noticias que salen en los diarios o en portales de internet, podemos ver acciones muy concretas que decantan en cambios de comportamientos muy abruptos, incluso para naciones que en su economía y en su desarrollo industrial eran muy ortodoxas. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando ese barco se trabó en el canal de Suez en 2021 y paralizó durante 6 días muchas cadenas de suministro y generó un pánico a nivel global, ¿no? Y era algo tan doméstico como que un barco ante una tormenta de arena bloqueó un canal de acceso internacional como era el canal de Suez y como puede pasar también, por ejemplo, con el canal de Panamá y muchos otros. Digo, y muchas empresas a partir de eso empezaron a repensar qué problemas podían llegar a tener a partir de la gran dependencia que tenemos de Asia frente a ciertos suministros, ¿no? Y esta mañana le estaba contando a Celeste un tweet que me sorprendió, pero me parece que puede ser valioso para esta charla, el encargado del Pentágono de lo que es compra de armas a nivel global, ¿no? Que se llama William Laplante. Y lo que él decía es empezar a repensar cómo empezamos a producir nuevamente productos de alto desarrollo en los Estados Unidos de nuevo y terminar con esa dependencia de Asia, sobre todo cuando en política internacional tal vez los asiáticos están alineados al enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Hablando en términos de política internacional. Entonces digo, qué interesante cuando los países que históricamente nos hablaban de aldea global, de cadenas globales de suministros, de cadenas globales de valor, están repensando también cómo elaboran su producción en su propio territorio, cómo recuperan saberes de oficios y de maneras de hacer anteriores. Y creo que habíamos degustado un poquitito de esto ya cuando Donald Trump ganó la presidencia en su momento, apoyado por una gran base trabajadora, que eran los trabajadores de las industrias del interior de los Estados Unidos, ¿no? Que criticaban en cierta manera esta producción offshore que había tomado el país, ¿no? Y es un país que me parece que es muy interesante y Latinoamérica tiene que mirar esto ante esta pregunta de ¿sirve un modelo de diseñado o pensado en Estados Unidos y producido en Asia? ¿O hay que repreguntarnos cuáles son esos modelos nuevamente, ¿no? Así que creo que esta incertidumbre nos invita a una nueva conversación alrededor de qué modelos industriales vamos a tener en América toda, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres y a las tres, porque la verdad es que los escenarios que nos plantean son muy ricos, hay como cada cual aporta una mirada que hace que podamos tener una mirada mucho más amplia, podamos como decodificar los escenarios futuros. Es como súper interesante como cada versión aporta a generar una visión de escenarios. Y me gustaría, justamente para quienes nos están escuchando, saber de qué manera se mantienen como profesionales atentos y atentas a justamente todos estos estímulos, todas estas informaciones para poder llegar a estas conclusiones o a por lo menos estas hipótesis sobre el futuro. Me gustaría que hagan como determinadas recomendaciones, alguna herramienta, alguna lectura, alguna herramienta concreta que pueda aportar a quien esté escuchando a mantenerse alerta, como una recomendación concreta para quien está escuchando de cómo mantenerse justamente ante tanta volatilidad, cómo se pueden mantener atentos y atentas a los cambios. Yo creo que en este punto vivimos en una era de distracción, ¿no? Como que el estado constante es la distracción. Entonces, yo creo que es muy importante a las personas que se están formando que busquen también como equilibrar sus fuentes de información, ¿no? Como que hoy el mundo te ofrece cursos y muchas formas de aprender, formas distintas de aprender o de estructurar conocimiento. Entonces creo que es importante uno como enfocarse realmente como determinar cuáles son esas temáticas que son claves para la persona, digamos, que está haciendo esa labor, pues esa investigación. Entonces es pensar en el enfoque uno como un recurso valioso, tener un foco, elegir unas fuentes de información que, digamos, se refiere a tener, nosotros la denominamos mucho como la dieta de la información, pues esa dieta, por ejemplo, digital, cuando uno está sobreexpuesto a todo esto, al final terminas muy confundido.
Entonces creo que es importante eso, elegir como unas fuentes confiables, desde un business of fashion para detectar o entender como esos temas más macro de la industria. Yo recomiendo, pues, además de trabajar ahí el podcast de WGCN, creo que nos da una mirada transversal a diferentes industrias que nos pueden traer información relevante, no solo para moda, sino que nos abre esa oportunidad, ¿no? de cómo la moda puede abrirse espacio en otras categorías como interiores, como belleza, como tecnología. Pero yo diría eso, como foco, elegir muy bien tus fuentes de información, ser consistente en ellas y creo que ahí ya se da pues como una mirada un poquito más juiciosa, disciplinada para realmente tener resultados. Buenísimo. El foco me parece fundamental en estos tiempos justamente tan volátiles y contradictorios. Me parece que enfocar y hacer el esfuerzo en mantenerse de esa manera es una gran recomendación. Cami. Yo diría que para mí una de mis fortalezas más grandes que yo siempre intento transmitir, sobre todo a mis alumnos, es la curiosidad. Yo soy curiosa por naturaleza. Y hay gente que es así y las personas que no, recomiendo que lo ejerciten. No hay nada más importante que estar conectado con el zeitgeist, con aquello que está pasando en el mundo en el que ponemos productos y servicios. Nada más importante. Para mí la única manera de estar conectado con este zeitgeist es no encerrarse. Yo tengo muchos alumnos y clientes que vienen y me encanta BOF o me encanta WGSN, WWD, me encantan. Pero para mí lo que pasa en el mundo, que después se traduce a cualquier industria creativa, moda, automovilística, salud, es lo que está pasando en la cultura, ¿ok? En todo el mundo. Para mí es muy importante no encerrarse en solo leer moda o solo leer creatividad, es estar informado en todo aquello que sucede en el mundo y va a afectar al consumidor al que yo le quiero llegar con mi producto o servicio. O que esas personas que conviven en el mundo para el cual yo escribo, vos como periodista, vos escribís para un mundo, por ejemplo, que es entender qué son los drivers, qué son esas cosas que están moviendo a esas personas. Para mí es importante tener un ejercicio de la curiosidad constante. Yo soy muy mala con esa dieta porque yo leo de todo. Y me meto en lo que yo le llamo el rabbit hole, el agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que voy a un clic y me lleva un link, y me lleva un link, y me lleva un link, pero eso a mí a veces me hace despertar una idea. Y ahí viene el segundo paso que yo trabajo mucho con mis alumnos, y en esta generación me cuesta mucho más, que es la elaboración de pensamiento crítico. En Estados Unidos, por ejemplo, donde yo vivo y educo, hay como mucho la caja de pensamiento de que te den todo un poquito procesado, preprocesado. Que capaz mi experiencia en Argentina fue un poco menos así. ¿Cómo ayudar a las personas a que hagan lo que yo llamo como el Google View? ¿Vieron como el mapa cuando haces zoom out? Bueno, ¿cómo yo puedo absorber un montón de información, tener espacio para hacer zoom out y generar mi propio pensamiento crítico, mi propia elaboración de aquello que yo leo? Y en ese sentido, generar un pensamiento que me ayude a acompañar aquellas cosas que yo quiero desarrollar, para que todo eso que yo quiera desarrollar, diseñar, pensar, escribir, conectar, tuitear, conecte con las personas a las que yo les quiero llegar de una manera en que esas personas también lo puedan entender y digerir. Ese es mi aporte. Buenísimo. Emma. Bueno, de acuerdo con todo lo que dicen las chicas, creo que mirada crítica, tener una mirada atenta, ser un actor activo en los sucesos de lo que está pasando en tu país y en tu región también. Yo soy profesor de historia del diseño y cuando uno hace historia y la estudia y se la cuenta a un otro, no la contás específicamente únicamente de diseño, ¿no? No hablas únicamente de los colores de un mueble o de cómo está ambientada una habitación. En general hablas de sucesos sociales, de la música que sonaba en ese momento, de cómo se vestía la gente, de cuáles eran los consumos de alimentos, de cuál era el destino turístico de moda en ese lugar. Ves los carteles de los espectáculos a los que estas personas asistían, ves los deportes que les gustaba practicar, ¿no? Ves lo que hacían en su tiempo de ocio, y ahí se construye la historia del diseño. Entonces me parece interesante y creo que es el ejercicio más difícil, y ahí es donde entra la mirada crítica,
que uno sea un actor activo y un analista constante de lo que está viviendo en su momento, ¿no? Digo, bueno, 10 shows de Coldplay en Argentina, ¿qué tiene que decir eso para nosotros, no? ¿Qué tiene que decir, no sé, un fanatismo sobre las figuritas del Mundial de Fútbol que se viene, que es transgeneracional? ¿Qué información puedo sacar de ahí? ¿Sobre qué mercado puedo construir con eso y a quién le puedo dar información valiosa para que haga un negocio con eso también, ¿no? Entonces, creo que siempre lo más difícil es analizar desde tu propio tiempo, como decía Camila, el zeitgeist, el espíritu de la época o el clima de una época, y bueno, creo que es un desafío que tenemos todos los diseñadores, diseñadoras y todos los creativos en general, de participar a estos eventos culturales, de saber cómo lo hicieron los que lo hicieron antes, y en ese sentido despertar, no sé si intuición es la mejor palabra, pero sí una habilidad analítica. Y en cuanto a recursos puntualmente, siempre es interesante leer informes de tendencias. Muchas consultoras a nivel global hacen informes muy ajustados a un cliente en particular, pero también informes sobre climas globales o sobre cuestiones que afectan a todo el sector y que son abiertos, son de libre acceso. Siempre es interesante consumir ese tipo de informes porque, como bien decía Camila, hay información que está buena agarrarla de primera mano en crudo y procesarla, pero también está bien escuchar el análisis que hacen otros que están muy atentos y que están muy informados alrededor del tema, y que eso llegue de primera mano a uno como estudiante o como persona que se está tratando de formar en el universo de la creatividad. Así que ese sería mi aporte. Me encanta lo que dice Manuel, porque yo a veces con los alumnos, cuando no entienden bien qué es el zeitgeist, el espíritu de la época, hago el ejercicio que hace Manuel literalmente. Bueno, ¿cuál es la música? En vez de él que lo hace en la historia, pero en el hoy. Listo, ponele que tu nicho es yo vivo en Miami, Florida, listo. Si vos tenés que hacer una película de qué es Miami hoy, ¿qué música pones en la película? ¿Cómo habla el actor? ¿A qué bar va a tomar un cafecito? Literalmente lo que dijo Manuel, que obviamente funciona en la historia y funciona en la actualidad. Me encantó ese ejercicio. Así que si alguien necesita hacerlo de donde vive, todo lo que enumeró Manuel me parece súper valioso. O sea, y hacer el ejercicio de cómo sería eso en cierto lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo en Miami, Florida, que en Medellín, Colombia, que en Buenos Aires, Argentina. Creo que haríamos 3 películas distintas y esos 3 consumidores serían alguien distinto. Y para conectar es literal eso, creo, resume y condensa lo que dijimos todos recién. Sí, me parece que es súper interesante pensar además que son todos hábitos a desarrollar, ¿no? Tener capacidad de enfoque y selección de las fuentes implica ciertas metodologías que una va absorbiendo, la idea de tener una mirada crítica, la idea de la creatividad, más allá de que por supuesto siempre las personas tenemos ciertas tendencias y hay cosas que tal vez se nos dan de una manera más sencilla, siempre está bueno pensar que son hábitos a desarrollar y que justamente son habilidades que como profesionales vamos decantando, y también entendiendo que digamos, son hábitos que se generan con el tiempo y que no hay que tener ansiedad, por más que tal vez es un momento de mucha ansiedad. Me parece que es muy importante entender que todas estas herramientas se construyen en el tiempo, se generan hábitos justamente a largo plazo y que no hay que dejarse ganar por la ansiedad y tener un enfoque. Por eso dije que no me gustaba la palabra intuición, porque intuición hace alusión como si uno naciese con esa habilidad o tuviese cierta particularidad que otro no tiene. Y al hablar de ejercicio, en realidad estamos hablando de una gimnasia analítica, donde todo el que se lo proponga y trabaje lo suficiente puede llegar a eso y después ya vivís en ese código, ¿no? Vivís de esa manera. Nada se te pasa, o algunas cosas se te pasan y otras no, pero digo, sobre todo ejerces un análisis y sacás conclusiones que después te sirven. Exacto, sí, y también por eso es la idea de generar esta conversación y entender, digamos, cuáles son los hábitos profesionales que con los años uno y una va decantando y compartirlos con nuestra audiencia. Me gustaría ahora pensar justamente en el análisis de los escenarios futuros. Sí hay ciertas como constantes o búsquedas o lineamientos en el cual entendemos que ya están como mucho más establecidas, que hay ciertas constantes hacia el dónde vamos, y creo que coincidimos en que la transformación de las industrias hacia industrias mucho más sostenibles, mucho más amigables con, por supuesto, las personas que las componen y con el medio ambiente, son esas grandes tendencias que están como establecidas, y sabemos que en mayor o menor medida estamos buscando transformar las industrias en espacios más justamente sostenibles, con mucha más conciencia y con mucha más responsabilidad. Entonces, me gustaría pensar en conjunto, de manera colectiva,
¿De qué manera ustedes ven que estas trazabilidades se están dando y si consideran justamente que la sostenibilidad va a crecer, la responsabilidad va a crecer y si vamos a un escenario mucho más amigable con el medio ambiente? Bueno, yo empiezo. Yo creo que esto es un tema, digamos, complejo, muy complejo. Sabemos que, como decía ahorita Camila, el tema también de producción, de ganancia, todo esto, digamos que es el número uno versus qué tan sostenible soy. Sin embargo, sí hemos visto un avance. Nosotros, digamos, yo lo he visto con muchas de las compañías en las que trabajamos en Latinoamérica. Han empezado sí a tener como ese lugar fundamental de en qué punto al menos puedo empezar a ser más sostenible, dónde puedo empezar a trabajarlo. Creo que en temas de las formaciones también de los nuevos creativos hemos visto como varias escuelas de Latinoamérica en moda, por ejemplo, ya te dicen de dónde viene su materia prima o esta colección la tiene que hacer con elementos reciclados o que no vengan de un solo uso, etcétera. Entonces, creo que hay una palabra clave que es la interdependencia. Así en la parte de sourcing hablamos de desglobalización, de un tema más local. En términos de sostenibilidad, vemos que sí somos más conscientes de los efectos del consumo, de los efectos, digamos, de la explotación de los recursos, porque eso tiene impacto en escasez de recursos, alimentos, etcétera. Entonces creo que ahí sí hay una conciencia distinta y para el creativo es entenderse en su ciclo, digamos, 360 como responsable incluso de cómo termina mi producto, dónde termina, se puede, ¿no?, desbaratar para luego reusar las partes o se puede reciclar más fácil. Y por el otro lado, nosotros estamos viendo, digamos, ya mirando hacia 2025, cómo las empresas están repensando igual sus modelos comerciales y haciendo también parte a la naturaleza como de esa estructura operativa central. Hay una idea que aquí pone una de las editoras de WGCN y es hacer a la naturaleza como miembro de la junta directiva. Y hay un ejemplo muy interesante porque hay una marca de belleza en el Reino Unido que se llama Faith in Nature y ellos tienen una directora que va a ser como la primera persona en tener la voz de la naturaleza, digamos, en los procesos de tomas de decisiones. Entonces, vemos como esa fusión de la ecología con los negocios, con nuevos roles, como ese ecologista que ingresa a la sala de juntas para representar los derechos y necesidades como de la naturaleza. Entonces, eso suena como muy nuevo, pero yo ya lo he visto no solo en este tipo de compañías, digamos, grandes de afuera, sino en movidas de marcas aquí en Colombia, en Argentina, donde empiezan sí a preguntarse, bueno, ¿cómo puedo ser más responsable en ese sentido? Cami. Yo creo que veo lo que dice Catalina, también venimos del COP27 en las Naciones Unidas, vemos que al paso que vamos, no vamos a llegar a los límites acordados internacionalmente para el 2030. O sea que si bien hay esfuerzos que se está haciendo de parte de las marcas, los esfuerzos no son para nada suficientes por los resultados climáticos y las cosas que estamos viendo. Además, si vemos la industria de la moda se convirtió en parte de la industria de los combustibles. O sea, usamos combustibles en la ropa, somos parte del plástico. Y yo leo todos los estudios de consumidor que me dieron ilusión, que decían que los consumidores y los Gen Z amaban la sostenibilidad y ellos querían consumir sosteniblemente. Y después voy a la realidad. Yo me meto en algo en lo que nuestras generaciones son buenísimas, como las redes sociales. Entonces puedo ir a TikTok y hice el ejercicio de buscar Shein. Shein es la marca de moda rápida china que hace boom globalmente. Y Howl es ese ejercicio que hace mucha gente que piden un montón de cosas de esas marcas en una caja y las empiezan a sacar de la caja y se las empiezan a probar. Y yo veo que ese hashtag tiene 6.8 billones de visitas y de posts, y yo no de visitas, sino de menciones. Entonces yo creo que hay un discurso de parte del consumidor que suena muy bien, que es que me encanta la sostenibilidad, y hay una realidad que se divide en ciertos lugares. Primero, eso de tener algo nuevo todo el tiempo, que estas generaciones todavía lo tienen, y si bien sí están algunos modelos de
reventa y recompra y segunda mano, y eso sí está pasando, pero no es lo suficiente, la gente sigue comprando eso. Entonces yo pensaba que, pero será educación. Entonces yo creo que sí hay que educar al consumidor, pero también creo que hay un margen muy chico entre la ignorancia y la indiferencia. Y entre la indiferencia y ser cómplices de todo esto. Y yo creo que ese consumidor es cómplice, pero también está como brainwash, como que le lavó el cerebro este mundo de más, y hashtag, y TikTok, y like, y get ready with me, y hold, y todas estas tendencias que sí veo en las redes sociales. Y el consumidor Gen Z más chico, que vive en esa inseguridad natural de la adolescencia y los años, tiene esa división interna, esa dicotomía entre yo quiero ser sostenible, pero también necesito algo nuevo todo el tiempo, y también estoy en un mundo de recesión en el cual hoy las empresas están echando gente, ya no tengo la misma capacidad de consumir, a la gente no le importa. Y yo vivo en Estados Unidos y uno pensaría, y la gente no entiende nada de sostenibilidad. El común, no digo, o sea, sí hay nichos en los que yo me muevo de moda, de educadores, de profesionales que sí entienden. Pero en la masa no se habla. Para mí el cambio tiene que venir desde las empresas y con soporte público, estatal, de los gobiernos que subsidien esto. Porque si no hay nadie que lo subsidie, el acceso a todo esto queda imposible. Porque a mí me pueden decir, sí, Camila, es mucho mejor, voy a hacer un ejemplo más fácil. Andar al supermercado y comprar comida orgánica. Y yo tengo que alimentar a una familia de 4 o 5 personas, no me alcanza. Entonces la realidad se impone. Y además, obviamente, la otra parte que es el querer novedad todo el tiempo y de la gratificación inmediata y de todas estas generaciones que les importa el planeta. Entonces, el cambio tiene que venir de las empresas. Las empresas se están haciendo cada vez más y hay ejemplos que Catalina ha compartido que son buenísimos y hay empresas que sí están en esas prácticas. Sí, pero no es suficiente. Cuando las empresas más grandes que dominan, las 20 empresas más grandes que dominan el mundo de la moda no están al nivel que tienen que estar, no es suficiente porque no hay escalabilidad del cambio. Y el consumidor está más o menos educado, pero todavía no entiende las implicaciones, porque le importa más que el sábado a la noche tenga algo nuevo para salir, que se compró por algo que él puede pagar con su sueldo, que hoy es un sueldo real que no alcanza para nada. Esa es mi... Perdón, a veces el balde de realidad. No, es una mirada que nos obliga justamente a seguir reflexionando. Y me parece que está bueno porque aplicamos las respuestas que dimos hace unos minutos, que tiene que ver con el pensamiento crítico, así que me parece súper interesante que quienes nos están escuchando se queden pensando y no tener como respuestas acabadas, sino en realidad pujar a generar más respuestas. No, me encantaría decir algo más feliz, pero es lo que yo veo cuando está digo perfecto. Me parece que el desafío es seguir pensándolo. Claro. Me resulta muy alentador escucharlas a las dos y sobre todo esto último que dijo Camila, ¿no? Porque yo cuando venía camino a esta charla digo, no es porque me hayan condicionado, porque para nada, hay total libertad para hacer lo que uno quiera, ¿no? Pero parece que en el mundo de la moda parece que siempre el mensaje a dar es que se está dando un cambio profundo, y la verdad que el análisis que hago yo es el mismo que acaban de dar ustedes también. Me parece que hay mucha militancia, hay muchas buenas intenciones, hay un cambio generacional, pero que todavía por donde está esa generación en el mercado y en el lugar de toma de decisiones, no termina teniendo la potencia necesaria para cambiar a los grandes jugadores del mercado. Y me parece que uno lo que tiene que mirar, más allá del sector de los sectores que trabajan en lo que es el gran paraguas de moda, es ver a los sectores que deciden la política internacional, que son, por ejemplo, los sectores de energía, o como bien decía Camila, los sectores que trabajan con derivados del petróleo, ¿no? Para la industria. Y ahí es donde uno se da cuenta que en realidad no hay estados que estén condicionando a las empresas, sino al revés, empresas que condicionan a los estados en cuanto a legislación, en cuanto a lo condenable y en cuanto a cómo va a ser el desarrollo industrial de cada lugar. Entonces, más allá de que estos gobiernos a nivel global a veces se reúnen en conferencias y hablan de un montón de universos posibles y de objetivos, sí es cierto que los grandes jugadores de la industria siguen condicionando el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible y de tantos otros. Entonces,
me parece que en ese sentido, hablando de legislación, que creo que muchas veces es lo que termina empujando el cambio en estos grandes jugadores, deberíamos nosotros plantear escenarios donde se empieza a condenar, pero con sanciones económicas a las empresas que desarrollan su producción de tal o cual manera. Creo que es la única manera donde ahí se van a empezar a convocar a creativos, a diseñadores, a ingenieros, para revisar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo producimos o lo que importamos o qué mensaje damos para comercializar un producto. En tanto eso no suceda, me parece que el cambio de una dimensión productiva que juega con algunos factores que tenemos hoy hacia una que se sostiene únicamente sobre lo ético como uno de los factores principales, que es lo que nos han contado a todos y a todas mientras nos formamos, ¿no? En relación a la sustentabilidad o a las tendencias sociales, ¿no? Digo, empezar a entender el consumo en términos de ético y de un producto que por ahí pueda contar una historia. Entendemos que no está sucediendo con el nivel de aceleración que pretendemos para cumplir con los objetivos que nos planteamos. Entonces, en ese sentido, falta mucho, los esfuerzos no son suficientes, las intenciones son buenas. Hay algo que decir en el sector moda, que es uno de los primeros que se está haciendo estas preguntas y que tiene la conversación sobre la mesa. En la mayoría de los sectores productivos y más contaminantes, eso no sucede. Podemos hablar de desarrollo de automóviles o de maquinaria agrícola o de electrodomésticos. Cuando uno les habla de trazabilidad o de sostenibilidad en la producción, les está hablando en un idioma extranjero. No entienden absolutamente nada cuál es la problemática que les estamos planteando. Entonces, yo creo que el tema esté sobre la mesa, es algo a recuperar, pero sí me parece que estamos en un estado muy inicial de la cuestión y que hay que mirarlo desde una perspectiva de desarrollo industrial de las naciones, no solamente de pequeños emprendedores y no solamente del sector de lujo sustentable, que hay un montón de cosas que las está haciendo muy bien y que es el faro para muchos nichos de consumo y para mucha cuestión aspiracional, pero de nuevo, no termina de ser suficiente para lo que el mundo nos reclama, ¿no? Y cuando Cata decía esto de el encargado de Nature, no me acuerdo cuál era la palabra exactamente, pero el encargado como de la cuestión del ambiente en las mesas directivas, me recordó mucho a un documental de Fitch y Abercrombie del encargado de diversidad, ¿no? En empresas que eran muy reticentes a incorporar diversidad en su comunicación y productos, efectivamente hay que poner un encargado que se ocupe de llevar el tema a la mesa. Eso a nivel masivo tampoco está sucediendo y me parece que si los estados están ausentes y no imponen sanciones, sería un muy buen gesto de las grandes empresas empezar a incorporar seriamente responsables de este estilo que hablen en lugar del medio ambiente a la hora de pensar productos y procesos, ¿no? Así que una visión también. Pero tampoco yo pensaba no solo sancionar, sino apoyar a quien lo hace, porque de todos modos, con los precios y los costos que tiene lo sostenible hoy para alguien con un sueldo regular de clase media es muy inaccesible. Porque entonces, si vos me sancionás, el problema va para atrás, porque si vos sancionás a quien no lo hace, me subís ese precio y el otro precio sigue alto, tiene que haber algo de un subsidio. Yo no soy experta en políticas públicas, ni mucho menos, y no me quiero meter en aguas que no sé cómo funcionan, pero desde mi pensamiento capaz humilde de este lado de la moneda, digo, listo, perfecto, buenísimo, sostenible. Y la gente que no puede vestir a los hijos, ¿cómo accede? No, o sea, es algo mucho más para atrás. O sea, yo hablo de vestir a todo el mundo, no al que tiene ese disposable income, ese income de más para comprar algo de lujo o algo mejor o poder estar cambiando el look todo el tiempo. Yo hablo de algo más masivo, que es lo que al final hace los números que hacen el cambio también, ¿no? Pero, yo quería complementar ahí algo para darle un poco también como de tranquilidad de pronto, digamos, a una persona que está estudiando apenas, que no queda un poco también como ansiosa con este tipo de panorama, y es entender también que el mundo, o sea, el ser humano es paradójico, el mundo es paradójico y no va a llegar, ¿no?, a un lugar de, wow, todo está perfecto. Son transiciones absolutamente lentas. Todas estas narrativas, así digan, masivamente no están pasando, pero hoy al menos hay un cuestionamiento en el tema de los cuerpos, de las tallas, ¿no? O sea, cuando tú ves la representación en las marcas, de a poquitos, pero ejercer esa presión y empezar a hablar de esos temas empieza al menos a abrir puertas de conversación y de transformación. Y lo digo porque
todo el tiempo también a mí me cuestiona, pero cuando una editora jefe nos dice, ¿sabe qué? Hay estas dos caras, el tema de la sostenibilidad, de la regeneración, pero por el otro lado está la ultra fast fashion, ya ni siquiera es fast fashion, sino la ultra, con marcas como las que mencionó Camila, porque hay dos lugares de desarrollo pues que suceden y que hacen parte de cómo vive también el mundo su infraestructura productiva, a punto que estemos hablando de otros capitalismos o nuevas formas de capitalismo, o sea, que son cosas muy profundas, pero es entender esas dinámicas que todo el tiempo están sucediendo, digamos, a ese mismo tiempo, que pueden ser opuestas y son absolutamente válidas también en los temas de formación y de creación, pues como de industria. Me parece súper interesante cómo reflexionamos colectivamente y cómo en realidad lo que surge son como muchísimas más preguntas, muchísimas más opciones, y me parece que es más una invitación en el desarrollo personal y en el desarrollo profesional de cada uno que nos está escuchando, a también, digamos, pensar y pensarse en esos nuevos escenarios. Dado que esta serie celebra justamente los 30 años de Espacio Buenos Aires, tanto del instituto como de la redacción de Crónicas de Moda, lo que queremos es ofrecer como algunas herramientas para quienes nos están escuchando, sea que están en sus años de formación o están ejerciendo los primeros años de la profesión. Entonces, justamente con todas estas instancias de análisis y de reflexión que hicimos de manera colectiva, me gustaría saber qué consejo, qué recomendación, qué data, qué recomendación que tal vez les dieron cuando empezaron, qué pueden pasar para que del otro lado se queden con un recurso más y generemos justamente escenarios mucho más eficientes y mucho más equitativos y mucho más igualitarios y de libertad para todas las personas. ¿Alguna recomendación? ¿Algo que se les ocurra? Una recomendación que yo le daría a quien nos escucha, que son estudiantes, hablando de la ansiedad, ¿no? Que es algo que tocamos. Yo creo que en ese momento y en esos zapatos yo tenía mucha ansiedad de no sabía qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer y cuándo lo iba a hacer, y la vida me mostró un camino muy distinto al que quizás el día que yo estaba sentada en un aula tomé. O sea, yo estudié diseño y pensé que iba a ser diseñadora y terminé en cualquier otro lado haciendo cualquier otra cosa, formándome para eso, sí. O sea, no es que me puse, como yo digo a veces, los títulos de Instagram, que todos somos fundadores del mundo, en esos títulos, pero mi mayor consejo es que no se presionen a tener todo como figured out, como saber todo lo que va a pasar mañana. O sea, tómenselo con calma, un paso a la vez. Lo que a mí me ayudó es que cada vez que yo no supe qué hacer, me seguí moviendo. Como, eso es algo más espiritual, como la energía, pero yo a veces no sabía qué trabajo quería hacer, y en un momento dije que no iba a hacer arte y trabajé de recepcionista en una galería de arte, que no iba a hacer moda, y como que siempre me fui moviendo y buscando caminos y abriendo caminos, y creo que eso es lo que me parece más importante. Y yo hoy estoy en una posición distinta en la cual yo contrato mucha gente para mis empresas, y creo que lo más interesante que a mí me pasa es cruzarme con gente que estamos en una reunión de equipo y dice: yo quiero levantar la mano para hacer ese proyecto, yo quiero ser el primero en hacer eso, yo puedo quedarme en esta reunión escuchando aunque no es mi responsabilidad. Y hoy yo tengo gente en mi equipo más junior, ¿no? O sea, no hablo del equipo senior, pero del equipo más junior que tiene esa actitud, y que en generaciones más jóvenes en este momento me cuesta mucho encontrar. Entonces, si ustedes quieren como que les vaya bien y crecer y seguir sus sueños, creo que estar siempre dispuesto a recibir crítica, levantar la mano y a veces moverse aunque no sepa bien para dónde, fueron las cosas que a mí me ayudaron, y que hoy veo que la gente que en mis equipos más crece tienen esa actitud proactiva que yo también tenía. O sea, yo de estudiante, de pasante, levantaba la mano primero, llegaba temprano, me iba último, y era una actitud, como acá le dicen en Estados Unidos, de hustler, que para mí sigue funcionando. Así que nada, eso es mi pequeño aporte. Bueno, por mi lado, sí creo que es importante también como entenderse y conocerse muy bien en sus capacidades y sus talentos. Cuando yo trabajo también con tantas compañías que tienen equipos creativos de 10 personas, usualmente 1 o 2 son las que son muy buenas a nivel conceptual, a nivel de investigación,
otras no, tienen esa pila comercial que no necesitan ser súper buenos, no sé, lectores de contextos y tal, sino que saben inmediatamente cuál es el producto que va a pegar. Entonces creo que es más trabajar en ese lugar en el que se sienten más cómodos y fortalecerlo, porque eso es lo que les va a dar, ¿no?, un lugar distinto cuando entran a una compañía o en su propio producto, pero es conocer muy bien esos talentos, porque creo que el tema de tendencias, digamos, es muy atractivo, pero al final cuando ves, no todo el mundo tiene esas habilidades, ¿no?, de la agudeza de detectar ciertas señales. Creo que es muy importante conocer los contextos en los que vas a trabajar. Eso te da también diferenciación. Cuando alguien te da una macro visión y tú dices, en Argentina es esto, buscar cifras, números, ¿no?, como entender mucho esos contextos y hacer confrontación de lo local con lo global, te va a dar también un lugar mucho más interesante para desarrollar y analizar información. En mi parte creo que lo que recomendaría es negociar muy bien un pensamiento estratégico de tu propia carrera sin que eso socave que estudies y te formes en las cosas que te generan interés y que también te dan placer. Creo que lo más interesante es que después terminás generando un perfil único, que es lo que los mercados van a requerir, ¿no? Muy probablemente las carreras en las que nos estamos formando hoy, dentro de 10 años, hayan cambiado o necesiten otro perfil. Entonces es importante tomar un poquito de todo lo que vos elegiste en tu vida, de todo lo que te formaste en su momento, y construir un perfil único, y eso después va a hacer que vos te sientas cómodo trabajando en alguna empresa de otro o creando tu propia empresa, pero al fin y al cabo todos los saberes que acumules, por más que en un principio parezca que no tienen sentido y no te van a servir para nada, constituyen a la formación de perfiles únicos, y yo creo que eso es lo que valoran las empresas y los mercados, y al fin y al cabo los consumidores también, ¿no? Entonces, sí pensar estratégicamente en la carrera, pero que no se vuelva una bola de nieve de racionalismo donde solo pienso lo que me sirve, sino también hacer muchas otras cosas, y ahí creo que construir perfiles únicos, ese es mi consejo. Muchísimas gracias Catalina, muchísimas gracias Camila, muchísimas gracias Manuel por acompañarnos en este diálogo realizado por Espacio Buenos Aires y Crónicas de Moda. Ha sido absolutamente inspirador y nos queda muchísima información para seguir procesando. Por supuesto, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a ampliar la conversación a través de nuestras redes sociales y por supuesto a seguir la escucha atenta de los 2 episodios restantes de esta serie especial. Soy Celeste Nacimbera y los espero en el próximo episodio de EVA Podcast.